Hace unos años tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Pradilla, quien escribió el libro Caravana, y de hecho él tiene una frase en la que dice que nadie se juega en la vida solo por gusto. Bueno, la movilidad es el estado normal de la humanidad. También en los tiempos más modernos, digamos, históricos, tuvimos una historia de movilidad, de movimiento, por diferentes razones. Muchas veces por razones de guerra, de conflicto. Hablar de las personas migrantes o personas en situación de movilidad es complejo. Sí, estamos viviendo unos momentos sin precedentes en cuanto a movilidad humana y en muchos casos, muchísimos casos, estamos hablando de personas que lo hacen contra su voluntad, lo hacen de manera forzada. Sin embargo, hay un lado positivo, personas que tienen sueños, que tienen anhelos de construir una nueva vida, un nuevo futuro. México ya desde hace muchos años, desde Sin Fronteras y varias organizaciones de la sociedad civil, nos hemos percatado que no solamente es un país expulsor, sino también es un país de tránsito, de destino y también de retorno, que es algo sumamente importante. Es un enramado de movilidad humana muy complejo, que trae como consecuencia una serie de barreras y obstáculos que se enfrentan las personas que día a día atendemos en la organización. Creo que lo primero es justo entender eso, que son personas completamente invisibles cuando migran, porque muchos pues ni siquiera tienen los papeles de identidad. Me parece que la mayor barrera que pueden enfrentar es salud, educación, acceso al trabajo, porque también cuando no tienes acceso a un trabajo justo se prestan a estar en situación de calle, o por ejemplo del crimen organizado. ¿Qué hacen las sociedades para recibir de manera cordial y de manera normal a las personas que vienen de fuera? Y si garantizan que tengan los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades. En lo que serían las sociedades europeas han existido dos modelos tradicionales de gestionar la diversidad, que no la inmigración. El asimilacionismo, esa idea de decir los que son diferentes, que se acojan, se acomoden y se parezcan lo más posible a las personas mayoritarias de una comunidad en orden de tratarlos igual, o el multiculturalismo, que es de esa manera de decir no, cada uno que sea como quiera y que viva a su manera en un contexto compartido. De los dos modelos grandes que no funcionaban, en el Consejo de Europa se planteó un debate sobre la interculturalidad. En 2011 se crea la Red Española, vinculada a la del Consejo, pero con la idea de trabajar estos temas también con una perspectiva pues más compartidas, sobre todo en términos de una misma legislación. Y hay una cosa que me parece interesante señalar. Cuando nace la idea de las ciudades interculturales, de la red de ciudades interculturales, no nace para hablar solo de inmigración. La inmigración era un tema, pero también se hablaba de minorías nacionales. Entonces, cuando nosotros acogimos esta idea de la interculturalidad, queremos recoger lo bueno que tenían los modelos tradicionales y añadir alguna cosa. Entonces, del modelo asimilacionista cogemos la idea principal de la igualdad. Las personas son iguales. Del multiculturalismo cogemos la idea de respeto a la diversidad. Las personas somos diversas y tenemos que asumirlo, por lo tanto hay que no solo reconocerla, sino que visibilizarla. Y el elemento que añadimos como más novedoso es el de la interacción, para hablar de participación y de pertenencia. La Ciudad de México forma parte de esta red desde 2014 y hay que decir que es la única ciudad de Latinoamérica que forma parte de la red. Somos la ciudad número 13 de 59 y estamos más o menos en el mismo parámetro de Sabadell, Barcelona, de Lodi, Italia, y eso habla de que sí somos una ciudad muy intercultural. Al mismo tiempo, la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor en 2018, reconoce el derecho a la movilidad humana y además enumera la cantidad de poblaciones de atención prioritaria a las que se le debe dedicar una mayor atención en el diseño de políticas públicas, y una de ellas es la población migrante. Sin Fronteras, desde que se creó, desde hace más de 27 años, ha abogado no solamente por los derechos de las personas en movilidad, sino porque esas personas se integren
dentro del principio de dignidad humana a las comunidades de destino. Recordemos también que una persona refugiada, una persona desplazada, es una persona que tiene derechos, es una persona que tiene también deberes, pero están empezando de un nivel tan de desventaja que necesitan unos instrumentos específicos para poderlo hacer. Pero una vez que se los entregas, los instrumentos, pues después es de responsabilidad de cada uno. Salgo de mi país por la crisis económica, social, política. Para el proceso de naturalización, lo que hice fue cumplir con los requisitos. Ya luego que tienes tu proceso, cuando ya tú culminas tu proceso, tenemos más opciones de empleo formales, tenemos más oportunidades de tener crédito, que pues es muy importante, ¿no? México nos recibió con los brazos abiertos y con un mundo lleno de colores cuando veíamos todo gris. Creo que es importante señalar primero que existe una discusión ahora mismo en el ámbito social sobre el uso del término integración o inclusión. Creo que en ese sentido Miguel Pajares hace una aproximación muy acertada dentro del concepto de integración ciudadana. Integración ciudadana lo define por una serie de variables. Acceso en igualdad a los derechos de las personas de la ciudadanía. Acceso en igualdad a los recursos públicos particularmente, pero también a los privados. Y por último, participación política y social en términos de igualdad. Partiendo de que si ya son víctimas invisibles que ni siquiera tienen acceso a derechos y además llegan a un lugar en el que todavía tienen que pues luchar o enfrentar todos estos sesgos o ideas o prejuicios que la población tiene, se vuelve como una doble carga a la que tienes que enfrentarte. Al hablar de movilidad humana, todo el mundo juega su papel y los medios de comunicación también. El tema es que los medios, las noticias normalmente se orientan a lo negativo, a lo emocional. Es un poco difícil cambiar este rumbo porque los medios muchas veces no quieren publicar noticias buenas, mostrar la normalidad porque la normalidad está aburrido. Estamos en un contexto mundial en estos momentos en el que hemos normalizado criminalizar la persona migrante. Yo lo repito siempre, ¿no? Que la persona refugiada no es una amenaza, es una persona amenazada. Quizás la barrera más grande es la discriminación que hay de parte de la sociedad. Sabiendo de que no eres mexicano, te niegan hasta un vaso de agua. Entonces siento que en la cuestión psicológica te daña bastante, porque no venimos a causar daño. Las narrativas negativas sobre la movilidad definitivamente han aumentado. La perpetuación del discurso del nosotros, nosotras, ellos, ellas, que es algo de lo que debemos precisamente huir. En ese escenario, lo que se provoca con una estrategia antirrumor en el marco de una política global intercultural es una estrategia de sensibilización social. ¿Qué es esto? Precisamente un conjunto de acciones que pretende influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas y de los grupos, para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas. Necesitamos un marco que genere narrativas alternativas, nuevas narrativas. No es precisamente lo más adecuado hacer un discurso reactivo a una narrativa profundamente beligerante, agresiva, polarizada, profundamente nativista, que está instalada ya en una parte del discurso político y en una parte de la sociedad. Nuestro objetivo es generar una nueva narrativa. Estamos participando de manera proactiva en este cambio de narrativas con las personas encargadas de comunicar. Y eso es una labor que no solamente les corresponde a ellos, sino también de un vínculo directo con sociedad civil, de informar y capacitar. La mayoría de los migrantes en
todos lados quieren integrarse, quieren trabajar, quieren contribuir a las sociedades donde llegan. Necesitamos impulsar los medios también, encontrar, digamos, ángulos de noticias, de historias, de cuentas que dan esta noticia positiva, pero que también da emociones positivas. La voluntad política puede derribar cualquier obstáculo para lograr disminuir las problemáticas sociales. Desde 2011 la Ciudad de México tiene una ley de interculturalidad y atención a los migrantes. Sin embargo, la ciudad ha cambiado mucho en los últimos años. Vino una pandemia, vino la crisis migratoria y esta ley tiene que ser actualizada, sin duda. También ha cambiado la estructura de gobierno. Antes existía una secretaría dedicada única y exclusivamente a la población rural y a la población migrante. Esa secretaría ya no existe y tenemos que adaptar el marco normativo, pero también tenemos que adaptar a las instituciones y a la estructura burocrática a la realidad actual. Pero mientras, hay también personas que están en una tal vulnerabilidad que necesitan un apoyo mientras que su condición se reconoce. Entonces ahí apoyo en los albergues, ahí la sociedad civil juega un rol fundamental. Un apoyo en términos de asesoría jurídica, de claridad de cuál es el procedimiento, de qué esperar. Y es necesario no ver a la sociedad civil organizada como una especie de enemigos de las instituciones gubernamentales. Al contrario, tienen que ser nuestros principales aliados y aliadas. Se necesita también una sociedad acogedora, una sociedad que no vea, lo repito, el extranjero o la persona desplazada como una amenaza o riesgo, que no tenga anticuerpos frente a las personas refugiadas, sino tenga curiosidad. En la Fundación siempre hablamos del poder que tiene la ciudadanía y justamente muchos de los eventos que hacemos en la Fundación se basan en eso, en brindar información, en ser espacios o plataformas creativas de intercambio de ideas donde se pueda generar comunidad. Si hablamos de civilizaciones, grandes civilizaciones en la historia, estas civilizaciones, prácticamente todos, fueron marcados por una ciudad multicultural. Y lo vemos ahora también. Las grandes ciudades metropolitanas como Nueva York, Londres, Berlín. Estas son centros de encuentro de nuevas ideas en una dinámica económica. Una ciudad intercultural es toda aquella que aprovecha la gran diversidad cultural, social, lingüística y que logra integrarlas en un mismo espacio y que además construye una gobernanza que se va adaptando a las nuevas necesidades. Uno puede tener una ley muy buena, muy bien diseñada, muy bien estructurada, si no se reglamenta y no se transforma en política pública y no se le asigna presupuesto a estas políticas públicas para que sean eficaces, realmente puede ser una buena pieza académica, pero no aterriza. Lo que me gustaría que quedara claro es que no hay recetas mágicas. La lógica intercultural, a mi entender, lo que te hace es tener siempre los tres principios que hemos comentado en la cabeza y a partir de aquí adaptarte al territorio, y cada territorio es distinto. Entonces, el hecho de que exista la interculturalidad atrae, fomenta y enriquece la vida cultural de una ciudad y, ¿por qué no?, de un país. Vivimos un mundo intercultural, vivimos un mundo donde ya el tema de la movilidad humana no es un tema me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, es un tema cómo lo quiero enfrentar, cómo quiero trabajar. Entonces es una gran labor la que tiene la Ciudad de México, que tenemos todas y todos desde cada uno de nuestros niveles para poder apoyar y seguir fortaleciendo este tema de interculturalidad. Ya es un desafío porque el mundo cambia y las ciudades generan nuevas ideas, a veces nuevas locuras y eso inquieta a los demás. Pero al final, quien tiene que responder directamente son las ciudades, porque es donde las personas viven. No es un tema de ser caritativos o ser buena gente, y es un tema de una obligación. Entonces tenemos primero que sensibilizar a los funcionarios públicos que cuando una persona migrante llega a una oficina de gobierno, lo primero que encuentre no sea un acto de discriminación
por su color de piel, por su lengua y por su origen étnico. También es importante señalar que el tema de la interculturalidad nos lleva a que no solamente sea una ciudad declarada santuario, que no sea una sola ciudad, sino que involucre además ciudades dentro de las 32 entidades federativas en México que se puedan formar parte de esta red. Y también por la configuración de cómo se está dando todo esto en México, el estado de Nuevo León, específicamente el municipio de Monterrey, pero también de Guadalupe, son los que han hecho más cambios en materia, por ejemplo, legislativa, pero también en programas de ser ciudades hospitalarias. Y eso ya genera un potencial de ir apuntando hacia ser ciudades interculturales. Una ciudad intercultural es un espacio, digamos, abierto que permite a gente de diferentes culturas, a veces con diferentes idiomas, de integrarse y convivir. Y esos son centros de, digamos, de nuevas ideas, de dinamismo, de cultura. Creo que una ciudad como Ciudad de México tiene un potencial enorme en este sentido. En esta ciudad nadie puede decir que sea 100% chilango. Todos tenemos algún abuelo, una abuela, una persona que migró a esta ciudad y que decidió construir aquí su vida y su familia. Una ciudad intercultural es ir más allá de la cultura, la nacionalidad, la religión o el bagaje que todos podemos tener. Es una ciudad en la que los líderes políticos, las lideresas políticas y la mayoría ciudadana consideran que la diversidad es un recurso, no es un problema. Que una ciudad intercultural no queda nada más estrictamente en el terreno de la norma, sino en el terreno de la práctica, en el terreno donde las personas se puedan sentir seguras dentro de una nueva sociedad. Es entender justo la interculturalidad como una política pública que parte de una base de igualdad de derechos, con la democracia como un modelo que la garantiza y que a través de la interacción positiva que se genera entre la población local y la población en situación de movilidad, genera una nueva identidad colectiva.